Hey, ¿qué onda, banda de YouTube? ¿Cómo estamos? Este, hoy voy a presentar, como les había mencionado, en mis close friends de Instagram, los temas de lucha libre los iba a pasar a un segmento aparte. ¿Por qué? Porque, por los temas del podcast, siento yo que no me iba a dar tiempo o no iba a haber lugar en el que yo pudiera, hablar de mi pasión, que es la lucha libre. Entonces, preferí moverlos del lugar y hacer una sección especial para hablar de lucha libre para quien quiera escucharlos y para quien no, pues también. Los temas que se grabaron para el podcast se van a quedar como el podcast. Este va a ser el primer tema de este nuevo segmento, que no sé cómo lo voy a llamar. De momento lo llamo la Z de la lucha libre. ¿Por qué? Porque es el podcast de la doble Z por Zarco y Zurita. Yo soy la Z que le gusta la lucha libre, por eso la Z de la lucha libre, ¿no? Así que hoy el tema que tenemos a colación es uno bastante interesante. Como se acuerdan, en el podcast hablamos acerca de la salud mental, en el cual tocamos el tema de la pandemia y cómo la pandemia afectó la salud mental de mucha gente a nivel mundial y a nivel nacional. Hoy vamos a hablar aún de la pandemia, pero ahora cómo afectó en el mundo de la lucha libre profesional, en el mundo del wrestling, que 100% requiere del público para poder transmitir emociones, o al menos eso era lo que creíamos. Así que bueno, acompáñame a este viaje para ver qué fue lo que pasó durante la pandemia en la época de la lucha libre. Quede claro, no voy a hablar acerca de Japón, de lo que pasó en Japón, de lo que pasó en Europa. Voy a hablar más que nada de lo que pasó en México y de lo que pasó en Estados Unidos por parte de All Elite Wrestling y WWE, que son las empresas más grandes de Estados Unidos, y en México por parte del Consejo y de la AAA, que son las empresas más grandes de México, ¿no? Así que vamos a iniciar con este tema, iniciando primero con la pandemia en México. ¿Cómo fue que se vivió este proceso de la pandemia? Como sabemos, inició en marzo del 2020 la pandemia, cuando ya dijeron que todos teníamos que resguardarnos y que no se podían los eventos públicos, tendrían que cancelarse, conciertos y demás, porque justamente para evitar contagios, la gente no podía estar cerca una de la otra, ¿no? Así que bueno, aquí se empezaron a aplicar estas medidas por parte del gobierno mexicano, sobre todo, donde suspendieron diferentes eventos, y entre ellos, varias arenas cerraron sus puertas. Entre ellas está la Arena México, la famosa Arena México, la Arena Coliseo, la Arena Naucalpan, la Arena López Mateos, ¿no? Que cerraron por un tiempo en lo que hallaban cómo hallar el producto. ¿Por qué? Porque ni modo que sus luchadores se quedaran sin comer, ¿verdad? Tenían que trabajar de algo, ¿no? Así que por parte del Consejo y de AAA decidieron suspender actividades por un rato en lo que formulaban ideas de cómo poder dar este producto de la lucha libre a nivel nacional. Gracias a esto, el Consejo Mundial de Lucha Libre, por su parte, suspendió el aniversario número 87, que como tal, el aniversario del Consejo es uno de las funciones más importantes que tiene ¿no? Es como el WrestleMania del Consejo Mundial de Lucha Libre, ¿no? Y por parte de AAA, igual pospuso bastantes eventos, como lo fue Triple Manía 28. Y aquí es donde vemos que optaron diferentes formas para dar este producto. Por parte del consejo, ¿qué es lo que vimos? Vimos el proyecto de Sin Público, pero sin dejar de luchar, donde literalmente los luchadores peleaban en una arena México vacía o casi vacía, donde había muy poca gente, pon tú nada más producción y pocos luchadores compartiendo el mismo cuadrilátero, justo para evitar que hubieran contagios, ¿no? Así que fue en una arena vacía, completamente silenciosa, donde lo que más oíamos eran los golpes de los luchadores, ¿no? Fue de lo que más vimos.
Posteriormente, por parte de AAA, que es lo que hace AAA, lanza esto que son las famosas autoluchas. Primero, sí empezó a luchar sin público, pero luego halló esta forma que son las autoluchas, donde el público llegaba en sus vehículos y como tal no tenían que mantenerse, no tenían que estar pegados unos a otros. Como tal, veían el espectáculo desde la comodidad del vehículo. ¿No? Y lo sintonizaban a través de la radio. No sé realmente, yo no asistí a una de estas funciones de las autoluchas. Principalmente se llegó a dar en el Autódromo Hermanos Rodríguez, que eran justamente funciones al estilo de los autocinemas. Así que así fue. Sí me tocó ver eventos de AAA en las que hicieron este tipo de cosas, en las que no hubo público o había muy poco público, muy escaso público y al final, pues era la forma en que se tenían que adaptar. ¿Para qué? Para obviamente poder dar un espectáculo y poder aún tener que comer, ¿no? Más que nada, que eso, como sabemos, la solvencia económica fue de lo principal que se arruinó con la pandemia. Así que los luchadores tenían que trabajar, los promotores que tenían que trabajar, así que se tuvieron que hacer estas autoluchas, que al final terminaron siendo un éxito bastante rotundo. Aquí cabe recalcar que dentro de las principales caras que tuvimos durante la pandemia en México, por parte de la AAA, podría decirse que tuvimos más que nada a Psycho Clown, que es la cara principal de la AAA, ¿no? En ese momento, Psycho Clown era la cara principal de la AAA. Teníamos a Laredo Kid, que también se estaba formando como parte de la división Midcard de AAA. Después tuvimos a Chessman y Paga, ¿no? Con una de las rivalidades más importantes durante esta época de la pandemia, ¿no? Posteriormente, por parte del Consejo, luchadores como Templario, Atlantis Junior o el Volador Junior fueron los encargados en sostener al Consejo Mundial de Lucha Libre durante la pandemia. Así que eso básicamente sería por parte de México. Como tal, siguieron las cosas hasta que ya se abrieron las puertas al público y ya podían ir entrando de poco en poco más gente a ver los eventos de lucha libre. Así fue como sucedió en nuestro país, que como tal, siento yo que fue una época rara porque muchas empresas tuvieron que vivir eso de luchar sin público, sobre todo empresas que grababan los shows o que sintonizaban los shows por televisión. Así que tuvieron que adaptarse al final del día, encontraron muy buenas maneras para poderse adaptar, así que bueno, esta fue la manera de México de adaptarse a la nueva normalidad, ¿no? Ahora, en All Elite Wrestling, como sabemos, All Elite es considerada la empresa rival de WWE, que para mí, lo sigo diciendo, no hay punto de comparación y no quiero decir que All Elite es mejor que WWE o que WWE que All Elite. Yo, la verdad, yo sintonizaba el producto de All Elite. Como tal, vamos a hablar de All Elite Wrestling en un episodio posterior porque es un tema completamente el desarrollo de All Elite, cómo nació la idea y todo eso. Así que por el momento vamos a omitir esta parte, pero sí quiero dejar en claro que para mí All Elite yo lo sintonizaba, sí me gustaba verlo desde su creación hasta esta época de la pandemia. Sintonizaba sobre todo nada más los pay-per-views hasta esta época de la pandemia. De ahí dejé de ver el producto completamente. Como tal, no soy un experto en el Elite, pero sí veo a través de las redes sociales y en resúmenes en YouTube. Así que, pues digamos que estoy medio actualizado con lo que pasa en All Elite Wrestling. Y de vez en cuando sí sigo el producto, de vez en cuando me interesa una que otra lucha y sí veo el evento con tal de ver esos combates, ¿no? Pero bueno. ¿Qué fue lo que pasó en All Elite Wrestling? ¿No? También tuvieron que adaptarse a esta nueva normalidad, teniendo luchas completamente sin público, escenarios completamente vacíos o con los mismos luchadores haciendo de público, ¿no? También era otra que manejaban aquí en la empresa de All Elite Wrestling. Y aquí es donde vamos a hablar de esto que fueron luchas cinematográficas, luchas que se empezaron a dar tanto en All Elite como en WWE, que implementaron este nuevo formato de luchas que eran más asequibles a lo que se podía transmitir en televisión y para que el público básicamente no se aburriera de ver
luchas en silencio, ¿no? Así que esta fue una buena forma. Luchas cinemáticas de las más reconocidas por parte de All Elite Wrestling, puedo decir que es la Street Fight de Sting y Darby Allin en contra de Brian Cage y Ricky Starks en Revolution 2021 por los campeonatos en pareja de All Elite Wrestling, me parece, donde fue una lucha cinematográfica bastante buena, la verdad sí la recomiendo que la vean, es una lucha que te va a entretener porque es un formato completamente distinto. No, y al final, ¿qué es lo que vimos aquí? Se llevan la victoria Sting y Darby Allin, así que fue una buena forma de dar un nuevo producto por parte, como tal, WWE lo hizo antes que All Elite Wrestling, pero aquí All Elite adaptó muy bien el formato de las luchas cinematográficas a su propio estilo de lucha libre. Y otra que no podemos considerarla cinematográfica, pero sí fue una lucha importante por parte de este mismo evento de Revolution fue Moxley contra Kenny Omega por el Campeonato Mundial de All Elite Wrestling. ¿Qué es lo especial de esta lucha? Que como tal, esta lucha, las cuerdas estaban rodeadas por alambre de púas y electricidad, me parece. Como pueden ver, es Exploding Barber Wire Deathmatch. Como tal, fue una lucha completamente extrema, fue una lucha, la verdad, fantástica, una ejecución muy buena. Tenían estos dos una gran química dentro del cuadrilátero. Esta fue de las mejores rivalidades de All Elite Wrestling durante esta época de la pandemia. Y como tal, ¿qué fue lo decepcionante de esta lucha? Tienen que verla. Tienen que ver sobre todo el final. ¿Por qué? Porque en teoría tenían un límite de tiempo. Si no me parece, no me acuerdo muy bien cuáles son las reglas de la lucha, pero según yo había un límite de tiempo para que pudieran salir del cuadrilátero, porque en teoría el cuadrilátero iba a explotar, ¿ok? Ese era el chiste de la lucha, que que los dos o uno de los dos pudiera escapar del cuadrilátero porque iba a explotar, ¿no? Y que vimos que nada más lanzaron chispitas, un que otro tronido de un cohete, y no vimos la gran explosión que se estaba prometiendo. Ahora sí que fue tema de burla por bastante tiempo esta lucha, ya que como tal, a pesar de tener la producción para poder hacer algo chingón, realmente no aprovecharon esta estipulación y al final decepcionaron bastante. Por eso creo que a lo mejor no la han vuelto a hacer, ¿no? Más que nada porque pues ya hay gente, ¿no? No creo que se atrevan a explotar el cuadrilátero con gente ahí. Entonces, no digo explotar literal, sino que hacer algo más llamativo. Como tal, lo que vimos fue una completa decepción. Y bueno, nada más que decir, digamos que esas fueron de las luchas más interesantes que se dieron. Y como tal, quienes cargaron con la empresa durante esta época de la pandemia fueron estos cuatro señores de aquí. También podría mencionar a Chris Jericho, que fue cara de All Elite Wrestling por una parte del tiempo. Igual Chris Jericho cargó bastante con rivalidades. Podría mencionar a MJF por otra parte, pero podría mencionar también a Sting y a Darby Allin, ¿no? Pero yo creo que estos cuatro representaron muy bien a All Elite Wrestling durante la era de la pandemia, siento yo. Aunque también hay que mencionar a Cody Rhodes y a este Brody Lee, que fueron una de las rivalidades más importantes igual durante esta época. Como tal, aquí tenemos a Kenny Omega, John Moxley con el chaleco negro, Hikaru Shida, que fue la campeona mundial de All Elite durante toda esta temporada, y Britt Baker, que fue una de las caras más importantes de AEW durante también esta época de la pandemia, ¿no? Así que podría mencionarse que ellos fueron los más importantes o las caras más significativas que veíamos en la programación semana a semana. Ahora, vamos a hablar ahora sí de WWE. ¿Cómo fue? ¿Cómo iniciamos con esto? Primer lugar, el primer evento me parece completamente sin público fue WrestleMania 36. Y como tal fue un WrestleMania completamente distinto a cualquier otro que hayamos visto. Es impresionante
Y representó demasiado en la industria este WrestleMania debido a que WWE, una, se quejaron mucha gente por esto, ya que mucha gente hubiera preferido que se cancelara WrestleMania porque como tal WWE estaba exponiendo a sus trabajadores a contagiarse, ¿no? ¿Cuál fue la forma en que WWE salvó este pedo? Fue pregrabar todas las luchas, las pregrabaron y después hicieron cortes y demás y sintonizaron ahora sí que las dos noches de WrestleMania porque aparte iba a ser es el primer WrestleMania de dos noches. Como tal, pregrabaron todas las luchas. ¿Para qué? Para que todos los luchadores no ocuparan el mismo espacio al mismo tiempo. Así que vamos a iniciar con este WrestleMania, que fue el primero completamente sin público. En lugar de ser en Tampa, Florida, como se esperaba, terminó siendo en el Performance Center. Me parece que está en Orlando, el Performance Center. Así que el tema principal de este WrestleMania fue Blinding Lights por parte de The Weeknd. Aquí fue cuando el The Weeknd inició su racha de temas de WrestleMania. Y el host especial o el host invitado para WrestleMania fue el jugador de la NFL, Rob Gronkowski, ¿no? Así que bueno, iniciamos la primera noche en el kickoff. Tenemos Drew Gulak en contra de Cesaro. Como tal, dieron una lucha muy buena, la verdad, técnica y todo, pero terminó siendo en el kickoff, que para quien no lo sepa, kickoff es como una antes del show, show, y como tal no se grabó esta lucha, digamos que fue parte de lo que justo fueron los kickoffs, que era para abrir el pay-per-view, para abrir la programación, ¿no? Aquí ganó Cesaro, se lleva la victoria. Aquí fue cuando Cesaro más o menos empezó a ganar un poco más de impulso, pero no fue hasta el año siguiente, lo cual creo que después vamos a tocar en luchadores infravalorados, que fue de este señor aquí, ¿no? Para abrir la cartelera fue lucha por los campeonatos en pareja de WWE, Kairi Sane y Asuka, las Kabuki Warriors, en contra de Alexa Bliss y Nikki Cross, que fueron las retadoras por los campeonatos en pareja. Aquí, ¿qué pasó? De igual manera, fue luchas buenas, me parece, fueron buenas luchas. Fue una buena lucha donde al final Alexa Bliss y Nikki Cross se llevan la victoria y se llevan los campeonatos de pareja a casa, ¿no? Posteriormente, Elias King Corbin, una lucha completamente irrelevante, donde al final, o sea, perdón por estar tapando a Elias, pero bueno, tenemos a Elias contra King Corbin. Como tal, terminó ganando Elias, que está aquí. Pues perdón, la verdad que no se puede ver, pero creo que no puedo editarlo. Ahí está, creo que ya estamos. Bueno, Elias, King Corbin, lucha irrelevante, donde al final Elias se lleva la victoria. Posteriormente tuvimos Becky Lynch en contra de Shayna Baszler por el campeonato femenino de Raw, donde la construcción de este combate fue a una Shayna Baszler dominando por completo la Elimination Chamber Match femenina de ese mismo año, en la que Shayna eliminó a cada una de las luchadoras de la cámara de eliminación. Y al final, ¿qué es lo que pasó? Becky Lynch se lleva la victoria sobre Shayna Baszler en una lucha para mi gusto mala, y al final para mí Becky arruinó a Shayna Baszler con esta lucha. Para mí tenía que ganar Shayna. ¿Por qué? Porque de por sí ya me la demostrabas dominante. Ahora ahora me dañas el personaje con Becky Lynch llevándose la victoria sobre ella, ¿no? Así que bueno, nada más que decir. Vamos a seguir con Sami Zayn en contra de Daniel Bryan por el campeonato intercontinental. Como saben, Sami Zayn terminó llevándose el campeonato intercontinental en Royal Rumble del 2020,
tras derrotar a Braun Strowman y me parece que Kevin Owens en la misma lucha. Este, al final, para mi gusto, también una lucha, mm, creo que sí fue buena, o sea, les digo como tal, no vi bien todas las luchas, pero sí puedo decir que estos dos sin duda debieron haber dado un gran combate. Al final, Sami Zayn se lleva la victoria, reteniendo el campeonato intercontinental. Posteriormente, tuvimos una lucha por el campeonato en parejas de SmackDown. Y si es en parejas, me preguntarán por qué solo hay tres personas. Porque por lo mismo que los luchadores no podían compartir varios el ring a la vez, se optó porque esta lucha en parejas fuera de esta manera, un representante por cada equipo por los campeonatos en parejas. Y al final se dio otra segunda lucha en el SmackDown posterior, donde la otra mitad del equipo se enfrentaba de nueva cuenta por los títulos. Aquí estos dieron una lucha de no mames, chingoncísima, la verdad, para mi gusto fue una muy buena lucha, una lucha bastante entretenida como tal, también luego en luchadores infravalorados vamos a mencionar a John Morrison, bien cabrón. ¿Por qué? Porque este señor había hecho su regreso a WWE y en lugar de darle el manejo que todo el público esperaba, porque regresó en un estado físico impresionante, al final tuvimos Morrison reteniendo, eso sí, los campeonatos en pareja de SmackDown, pero lo tuvimos en un plano bastante irrelevante hasta su despido nuevamente en el año 2021. Así que bueno, aquí estos tres dieron una buena lucha. Si quieren ver una buena lucha de WrestleMania, sin duda esta sí pueden verla. Luego aquí, lucha sin descalificación, Kevin Owens, Seth Rollins. Aquí de estos dos dieron un clásico instantáneo, una muy buena lucha, lucha completamente entretenida, donde al final Kevin Owens dijo que él quería, como el escenario original iba a ser un barco pirata, porque la temática era de piratas. Kevin Owens quería aventarse desde el barco pirata sobre Seth Rollins, ¿no? Pero al final, pues obviamente no se pudo. ¿Y qué es lo que optó en su lugar? Kevin Owens se avienta desde el logo de WrestleMania que estaba colgado en el Performance Center sobre Seth Rollins que estaba puesto en la mesa de comentaristas. Al final, Kevin Owens se lleva la victoria sobre Seth Rollins y para mi gusto, esta fue la época en la que Rollins empezó a poner over a los luchadores en WrestleMania. ¿Por qué? Porque WrestleMania 36 fue Kevin Owens, en el 37 fue a Cesaro, en el 38 fue a Cody Rhodes, en el 39 fue a Logan Paul, ¿no? A pesar que con Logan Paul Rollins ganó, pero Rollins se encargó de poner over a superestrellas que estaban bajos en la cartelera o que no se les daba tanta importancia, ¿no? Así que yo creo que Rollins también podría ser considerado una de las caras principales de esta era de la pandemia, sobre todo porque tenía en este entonces uno de los personajes más desaprovechados de la historia de WWE, que es el del Mesías, ¿no? Así que bueno, como la preestelar, tenemos a Goldberg, que originalmente iba a enfrentarse a Roman Reigns. Aquí el detalle con esta lucha fue que al final Goldberg, al final Roman Reigns no podía luchar en WrestleMania. ¿Por qué? Porque Roman Reigns tiene leucemia, ¿ok? Luego vamos a hablar de Roman Reigns en un episodio completamente aparte. Vamos a hablar de Roman Reigns y de su evolución. Pero Roman Reigns, para que lo sepan, es un luchador que tiene leucemia y como tal apenas tenía como un año desde que había regresado, poco más de un año de haber regresado de, de haberse enfrentado a la leucemia, de estar en remisión, y el plan era que se enfrentara a Goldberg. Obviamente, yo creo que el plan original hubiera sido que Goldberg se retirara en esta lucha para que Roman se coronara como campeón universal. Goldberg se retira en una lucha decente y se acabó, ¿no? ¿Qué terminó pasando? Como Roman no podía participar, termina siendo cambiado de último momento por Braun Strowman. Y si algo les quiero decir es que neta,
No desaprovechen su tiempo, sus valiosos 5 minutos en ver este combate. ¿Por qué? Porque este combate fue una completa basura. Como tal, ya sabíamos que Goldberg estaba dando pésimas luchas desde su regreso. Nadie quería seguir viendo a Goldberg, que al menos eso yo creía, ¿no? Por este lado de México. En Estados Unidos lo aman. Y vimos aquí puras lanzas de parte de Goldberg, vimos contralonas por parte de Strowman. Y al final, ¿qué fue lo que pasó? Strowman se lleva la victoria tras aplicar, creo, si no mal me acuerdo, fue una tercera o cuarta contralona sobre el cuadrilátero. Strowman, lo único bueno de aquí es que Strowman se corona campeón universal y Strowman se encarga de cargar la marca azul sobre sus hombros, ¿no? Así que bueno, ahora sí, vámonos al famoso main event. Undertaker contra AJ Styles en una lucha cinematográfica, la famosa Boneyard Match. Esta es recordada por muchos ya que esta como tal es la última lucha de Undertaker en toda su carrera y qué mejor oponente que el fenomenal AJ Styles para terminar con esto. Siento yo que en una lucha en vivo no hubieran dado mal espectáculo, siento que Styles se hubiera acoplado muy bien al Undertaker a pesar de que el Undertaker pues ya como tal no podía dar buenas luchas en cuestión de calidad in ring, ¿no? Pero sin duda, qué buena forma de terminar. Qué bueno que no terminaron con el Goldberg y Strowman. Terminaron con esta lucha la primera noche, donde Undertaker se lleva la victoria sobre AJ Styles. Igual, si quieren tener una lucha entretenida, esta también es su lucha. 100% cinematográfica. Undertaker, Styles, Boneyard Match. Cine absoluto. Realmente muy buena. Se las recomiendo. Véanla. Ahora, vamos con la noche 2 de WrestleMania. En el kickoff tuvimos a Natalia en contra de Liv Morgan, donde, ¿qué fue lo que pasó? Morgan se lleva la victoria sobre Natalia en una lucha que de nueva cuenta no le importa a nadie, porque las luchas de kickoff normalmente no le importan a nadie. ¿Ok? Y abrimos la cartelera principal con Rhea Ripley contra Charlotte Flair. Charlotte Flair había ganado el Royal Rumble femenino de ese año, no su primer Royal Rumble femenino. Y todo el mundo creía que se iba a ir a lo mejor por una Bailey, ¿no? O una Becky Lynch, güey, que eran las opciones más cabronas que Charlotte tenía, güey, porque como tal eran las cuatro jinetes, ¿no? Era una de las jinetes, ¿no? Y pudieran haber hecho un Charlotte Becky, un Charlotte Bailey. Pero ¿qué decidió Charlotte? Decidió por primera vez que el Royal Rumble fuera por el campeonato de NXT, que para ese entonces NXT era considerada una marca de desarrollo. ¿Y contra qué oponente? Nadie más y nadie menos que la campeona Rhea Ripley, que tuvo un 2019 fenomenal en NXT, porque en el 2019 también tuvimos ese Survivor Series maravilloso, que luego vamos a tocarlo en el podcast, en el Z del Wrestling. Survivor Series 2019, un Survivor Series hermoso realmente donde Rhea demostró su poderío y demostró ser cara, ahora sí que de las caras principales de NXT. Y al final tuvimos una lucha decente, una lucha buena, realmente. Al final, tengo que decirles, si quieren una lucha que les guste de estas dos, vean WrestleMania 39, donde Rhea le regresa el favor a Charlotte Flair. ¿Ok? ¿No? Ahí les dejo el dato. La siguiente lucha, aquí, ¿quién fue que ganó? Charlotte Flair de manera sorpresiva se lleva la victoria sobre Rhea Ripley. Y Charlotte gana el campeonato de NXT por primera vez en su carrera. Y pues nada más que decir, al final, que termina perdiendo el campeonato en una triple amenaza ante Io Sky, ¿no? En ese tiempo, Io Shirai. Y igual triple amenaza con Rhea Ripley. Así que, bueno, fue un reinado corto con el título de NXT, pero sin duda fue sorprendente que el Royal Rumble femenino se cobrara sobre NXT. Siguiente lucha, Aleister Black en contra de Bobby Lashley. Yo creo que ni el 2K se atrevería a hacer esta lucha. Una lucha completamente rara porque son estilos completamente distintos.
no, interesante sobre el papel, pero al final la ejecución, digamos que no fue la mejor, sobre todo porque Bobby Lashley, pues no había tenido el mejor año desde su regreso, no había tenido los mejores momentos desde el 2019. Creo, regresó, no me acuerdo si fue 2018 o 2019, pero desde su regreso no tuvo grandes momentos. Al final que tuvimos, así fue 2018 en el que regresó Bobby Lashley. Que tuvimos a Aleister Black, derrota a Bobby Lashley, y de aquí, a partir de aquí, fue el boom de Bobby Lashley. ¿Por qué? Porque se vuelve el todopoderoso, el Almighty, forma el Hurt Business junto a MVP, y de aquí Bobby Lashley despunta hacia arriba. ¿Ok? Posteriormente tuvimos una de las rivalidades más interesantes del año, una de las mejores rivalidades que pudieron haber hecho WWE, la verdad, muy entretenida, donde Otis se enfrentaba a Dolph Ziggler en una lucha que se trataba más que nada que Ziggler se burlaba de Otis porque Otis estaba enamorado de Mandy y la chingada. Una storyline completamente absurda, pero sin duda muy buena, donde al final Otis se logra llevar la victoria sobre Dolph Ziggler y que es lo que vemos, el tan esperado beso entre Otis y Mandy Rose, ¿no? Sin duda, el paso de Otis fue una de las caras cómicas por parte de WWE en la pandemia junto a R-Truth, ¿verdad? Pero fue hermoso, ¿no? Fue hermoso, sobre todo es entretenimiento deportivo, ¿no? Más que nada. Siguientes luchas. Lucha, por lucha, de último hombre en pie, las man standing. Edge, en su primer WrestleMania, se enfrentaba a Randy Orton, que era su primer rivalidad desde su regreso de Edge en el Royal Rumble del mismo año, ¿no? ¿Qué es lo que vemos? Una lucha de nueva cuenta grabada por partes, lucha era medio cinematográfica, como tal no puedo considerarla cinematográfica porque, pues por eso, ¿no? Porque como tal era una lucha sin más, no hubieron momentos tan cabrones, se dieron en su madre, eso sí, por todo el cuadrilátero y afuera en los alrededores y al final que tuvimos Edge llevándose la victoria sobre Randy Orton en una muy buena lucha. Igual si tienen la oportunidad, se las recomiendo por completo. Siguiente lucha por los campeonatos en pareja de Raw. Los Street Profits se enfrentaban a Ángel Garza y Austin Theory, que originalmente era Garza y Andrade, pero no me acuerdo por qué Andrade no pudo participar en este combate. Al final Austin Theory se unía a Ángel Garza de una manera completamente innecesaria, pero bueno, los Street Profits terminan ganando. Siento yo que si Andrade hubiera estado en esta lucha, los mexicanos hubieran llevado los campeonatos, pero al final no fue así. Siguiente lucha por el campeonato de SmackDown femenino. Bayley, la campeona, retuvo su campeonato en contra de Sasha Banks, Lacey Evans, Tamina y Naomi, ¿no? Al final, para mi gusto, mucha gente se sorprendió aquí. ¿Por qué? Porque Tamina fue una de las que más se lució en este combate, ¿no? Para quien le sorprenda, para quien no también, Tamina fue una de las que más se lució. Y al final, pues yo creo que fui el único que esperaba que Tamina se llevara la victoria realmente, ¿no? Pero bueno, Bailey retuvo el campeonato y de ahí se empezó a formar esta hermosa rivalidad igual entre Bailey y Sasha Banks, que ahorita hablaremos de ellas, ¿no? En la preestelar tuvimos Cena en contra de The Fiend Bray Wyatt, lucha de la Casa de las Luciérnagas, Firefly Funhouse Match. Esta lucha sin duda fue invención 100% de Bray Wyatt, en unión obviamente con John Cena, donde vimos la mente creativa de Bray Wyatt en su máximo esplendor, una lucha completamente psicológica, algo que nunca habíamos visto. Aquí Bray Wyatt demostró que tenía una mente completamente distinta para ver el negocio. Igual voy a hablar de Bray Wyatt en su momento, ya que es un personaje del cual se debe de hablar. Aquí demostró que el día en que se hubiera retirado como luchador, sin duda como creativo sería más que bienvenido,
porque las ideas de Bray Wyatt eran muy buenas, ¿no? Sobre todo en los temas oscuros o personajes oscuros. ¿Qué es lo que tuvimos aquí? Una lucha que refleja lo que John Cena representaba para la WWE por bastante tiempo, que era ser el héroe, pero a la vez ser el villano, ¿no? De WWE, por el hecho de que enterraba talento, por el hecho de que no luchaba tanto, ¿no? Viendo también realidades alternas, como es el John Cena. ¿Qué hubiera pasado si John Cena no hubiera hecho la Ruthless Aggression? ¿Qué hubiera pasado si John Cena se unía a la NWO, a la New World Order, ¿no? O sea, muchos aspectos. Al final, ¿qué es lo que sucede? The Finn Bray Wyatt se lleva la victoria sobre John Cena y esto trató de medio revivir la carrera de Bray Wyatt o de la carrera del personaje de The Finn de Bray Wyatt. Se trató de medio revivir con esto porque lo asesinaron tras perder ante Goldberg en Crown Jewel del mismo año, me parece. Así que al final Bray Wyatt se lleva la victoria en una muy buena lucha. Igual, si quieren entretenimiento deportivo, esta es su lucha 100%. Y el main event, Brock Lesnar contra Drew McIntyre. Aquí también hay que hacer un paréntesis. Drew McIntyre gana el Royal Rumble 2020, que también lo vamos a tocar en este canal, porque el Royal Rumble 2020, la batalla real masculina 2020, fue para mí la mejor batalla real masculina que se ha hecho en la última era. ¿Ok? Drew McIntyre se lleva la victoria de este Royal Rumble y va camino a WrestleMania para enfrentarse a Brock Lesnar. Desde el principio, esta rivalidad fue hermosa de principio a fin, pero que lo arruinó la pandemia. ¿Por qué? Porque la lucha sí fue corta y sí hubieron puros movimientos de poder, pero al final Drew McIntyre, nuestro papucho de la comunidad, como le nombramos, se lleva la victoria sobre Brock Lesnar, coronándose por primera vez campeón mundial de la WWE y siendo por fin el elegido, por fin haciendo el honor al nombre del elegido. Y aquí lo malo fue que Drew McIntyre tuvo que agradecer a la pantalla en lugar de agradecerle a los fanáticos que estuvieran en la arena. Como tal, ya les dije, no había fanáticos. ¿Y qué pasó? Drew agradeció a la pantalla a todos los que lo apoyaron. Fue un momento hermoso donde al final Drew McIntyre se lleva esa victoria, se corona por primera vez campeón y ahí empieza lo que fue la cara que cargó con la WWE durante esta era. La mayor cara, lamentablemente, fue la cara que nadie vio en persona. Drew McIntyre cargó con la empresa en la época, en la peor época que le pudo haber tocado, pero hizo el mejor trabajo que pudo haber hecho. Esto fue WrestleMania 36, el primer gran evento de lucha libre del año sin público, bastante controvertido por las decisiones de hacerlo a pesar de la pandemia y al final en que resultó en un hermoso evento de lucha libre que sin duda nos demuestra que a Vince McMahon le vale verga, ¿no? Pero fue hermoso. Ahora, WWE en el Performance Center. Como tal, WWE empezó a presentarse en el Performance Center en Orlando, Florida, donde al final, este, fue una era bastante complicada por el hecho de que las luchas de nuevo eran luchas sin público, eran luchas sin ruido, el único ruido era el del cuadrilátero y el de los golpes de los luchadores y el de los ruidos de los luchadores, ¿no? Al final fue una era rara de disfrutar porque sí daban buenos combates, pero a la vez sí se sentía raro el oír el eco del cuadrilátero y el no oír al público coreando, al público aplaudiendo, al público gritando. O sea, sí
Fue una época bastante complicada para WWE en esta época, en este tiempo del Performance Center, que como tal fue por marzo más o menos, de marzo hasta agosto, julio, agosto más o menos de 2020, donde WWE estuvo presentándose en el Performance Center, que es el centro de desarrollo donde entrenan normalmente los luchadores, y fue una época completamente sin público, ¿ok? Después de eso, WWE implementa esto que fue el Thunderdome. El Thunderdome. Esta fue la nueva iniciativa de WWE por traer público de alguna manera a los eventos. ¿De qué forma? Poniendo un putero de pantallas, con todos los fanáticos que compraban su boleto de manera digital y recibían el link del evento para poder ingresar únicamente con su boleto, ¿no? Así que al final los fanáticos de ahí sí son reales y eran básicamente pantallas, ¿no? Eran como una reunión de Zoom gigantesca donde veían la WWE. Fue una manera de la WWE de aún traer a sus fanáticos y ya se siguió sintiendo raro, pero ya no tan raro, ¿sabes? Así que bueno, esta era inició en agosto del 2020 y terminó hasta julio del 2021 que vimos el último Thunderdome de WWE. Espero que sí sea el último Thunderdome y no volvamos a ver el Thunderdome en un muy buen tiempo. Pero bueno, aquí si algo hay que decir es que las caras principales de esta era fueron estas cuatro personas de aquí. Por parte de los hombres, bueno, vamos a iniciar mejor primero por parte de las mujeres. Bailey y Sasha Banks dieron la casta, dieron la cara, dieron el físico, dieron entretenimiento deportivo y sin duda dieron una de las mejores rivalidades de la era de la pandemia por el lado de las mujeres. Estas dos representaron muy bien a la WWE durante esta época y dieron la cara por la WWE en esta época, ¿no? Aquí, sin duda, ellas, la división femenina en la pandemia le debe mucho a ellas dos, ¿no? A pesar de Sasha Banks, que ya sabemos al día de hoy que es muy controversial y demás, así que luego no sé si algún día tocaremos el tema de Sasha Banks, no sé, ¿no? A lo mejor cuando hable de la revolución femenina, puede ser, quién sabe. Y por el lado de los hombres tenemos a Roman Reigns, que Roman dirán si Roman no estaba en WrestleMania porque Roman fue cara en la época de la pandemia, porque Roman decide regresar en agosto del 2020, ¿no? Más o menos por agosto del 2020 decide regresar Roman Reigns con esta nueva faceta que es la de el jefe tribal. Con este nuevo personaje 100% rudo, 100% heel, el jefe tribal Roman Reigns, donde al final Roman se lleva el campeonato universal y a partir de ahí inicia uno de los mayores personajes y uno de los mayores reinados en la era actual de la WWE. Pero luego hablaremos de eso en otro episodio. Y Drew McIntyre, ¿qué más que decir por parte de Drew McIntyre? Este señor de aquí, dio la cara dio la cara por la WWE durante toda la época de la pandemia, absolutamente toda. Él se encargó de cargar con la empresa a sus hombros toda la época de la pandemia hasta el término del Thunderdome. Él fue la cara de WWE durante toda esa temporada, teniendo rivalidades más que interesantes en contra de Seth Rollins, en contra de Randy Orton, que fue su mayor rival, en contra de Roman Reigns. Eh, Vimos a McIntyre en contra de Bob Lashley, teniendo defensas en contra de Goldberg, en contra de Keith Lee, que sin duda, uy, si tienen la oportunidad de ver ese Drew McIntyre contra Keith Lee en el Raw Reunion del 2021, fue una lucha más que maravillosa de dos pesos pesados que saben luchar. Al final, como sabemos, McIntyre, después de la pandemia, no volvió a ser lo mismo.
Lamentablemente, pero sin duda, alguien que representó a WWE a capa y espada literalmente fue Drew McIntyre. ¿Ok? Así que como pueden ver, al final la era de la pandemia representó demasiado dentro de la industria. Representó un antes y un después, ya que la industria se tuvo que adaptar a la pandemia para seguir brindándonos algo de entretenimiento deportivo. E igual tratar de darnos otra opción para distraernos, ¿no? Y vamos a lo siguiente. WrestleMania 37. WrestleMania que regresan los fanáticos. De nueva cuenta, aquí Vince McMahon hizo que regresaran los fanáticos, obviamente con los cuidados de todos, ya que en esta temporada ya estaban las vacunas. En Estados Unidos ya la prevalencia del COVID ya no estaba tan cabrona, así que al final Vince decide regresar a WrestleMania con público. ¿Y qué pasó? Dan un muy buen WrestleMania. Para mi gusto fue buen WrestleMania. Lamentablemente por algunas situaciones, pues controversiales, pues para mi gusto no es el mejor, pero fue un mono muy bueno, ¿no? Al final, sin duda alguna, el hecho de que el público regresara por una sola noche ayudó bastante a que pudiéramos celebrar WrestleMania como se debe, ¿no? Demostraron que sin público la WWE no es igual. La lucha libre no es igual sin el público. El público es lo principal que le da vida a la lucha libre profesional. Y en este evento se demostró cómo la fanaticada se entregó por completo a los luchadores y por completo al producto. Y todo gracias al también controversial Vince McMahon, que se encargó de hacer todo esto. No mencioné algunas otras luchas que fueron especiales, como lo fue la Money in the Bank, masculina y femenina, ya que esa también fue una lucha completamente especial, que les digo que un día sí debería tocar ese tipo de luchas, ya más detalladas, pero bueno. Y ya para terminar, durante la pandemia se perdieron las vidas de miles de personas, millones de personas a nivel mundial. Y en el mundo de la lucha libre es igual. Aquí realmente nadie está exento a, nadie está exento realmente de la muerte, ¿no? De lo único que nadie se puede escapar es de la muerte. Pero este caso en particular, que representa que la rivalidad de las empresas, cuando se tiene el respeto por un luchador, no existe rivalidad entre empresas y no existe brecha entre empresas. Y eso representó John Hoover o Luke Harper en WWE o Brody Lee en All Elite Wrestling. Él no murió a causa del COVID-19, eso sí tengo que decirlo. Murió relacionado a problemas pulmonares que ya tenía cargando por un tiempo, ¿no? Pero al final, con 41 años, Luke Harper se despide de esta manera completamente inesperada, completamente trágica, que sin duda marcó un antes y un después en el mundo de la lucha libre y marcó que no existe rivalidad entre WWE y AEW por lo menos por una noche, ya que tanto WWE como All Elite Wrestling se encargaron de darle homenaje a Luke Harper. Por parte de All Elite hicieron lo mejor, es dedicarle un episodio completo de All Elite Dynamite. No sé si fue Dynamite o Dark, pero le dedicaron un episodio a John Hoover, a Brody Lee, donde al final le dieron el campeonato TNT, que fue el último campeonato que sostuvo Luke Harper en su carrera y en su vida. Se lo entregan a su hijo, Brody Lee Jr., el cual Tony Khan le dijo que él es el campeón legítimo del campeonato TNT y cuando él esté listo para incorporarse a la lucha libre, ya tiene contrato asegurado y ya tiene defensas aseguradas por ese campeonato.
Así que como tal, el campeón real de TNT sigue siendo Brody Lee Jr., pero que lo va a reclamar cuando esté preparado para luchar. Como tal, él aún es menor de edad, aún no puede combatir, pero ya está entrenando para poder realizar este sueño. Ya lo veremos en un futuro, si es que realmente llega a All Elite Wrestling y realmente siguen con esta línea de que él es el campeón verdadero de TNT. Así que bueno, con esto damos cierre a este capítulo de la era de la pandemia, donde sin duda tengo que decir que fue una época completamente diferente, fue una época completamente distinta a todo lo que habíamos visto a día de hoy. Al final, las empresas de lucha libre se encargaron de traernos entretenimiento, se encargaron de brindarnos entretenimiento a casa, perdonen neta la cámara. Luego voy a comprar una mejor cámara. Como les dije, vamos iniciando, ¿no? Pero sí, al final hicieron lo mejor para darnos entretenimiento, hicieron lo mejor para darnos lucha libre, hicieron lo mejor para hacernos olvidar de la época que estábamos viviendo, hacernos olvidar de esos malos momentos, hacernos olvidar de esa lamentable enfermedad. Sin duda, el hecho de que estas empresas hayan decidido no dejarlo y hayan decidido seguir luchando en el cuadrilátero por los fanáticos es una gran representación de lo que es la lucha libre y sin duda mucha gente como yo, sin duda, lo agradece con todo el corazón. ¿Por qué? Porque dieron entretenimiento, dieron algo con que distraerse, dieron algo que pensar cuando todo el mundo no sabía qué hacer durante esta época, dieron algo completamente distinto a lo que estábamos viendo y eso se agradece bastante. Así que bueno, al final así termina esto, así termina esta época de la pandemia en el mundo de la lucha libre profesional y así termina este episodio de este podcast. Espero que lo hayan disfrutado como yo lo disfruté, el narrarles un poco. Como les digo, no soy experto, no soy experto en la lucha libre profesional, no soy experto en varios de los temas que hablo, pero sin duda lo digo con mucha pasión porque la lucha libre es un tema que me apasiona y al final esto es de lo que quería hablar desde hace bastante tiempo. Como les digo, va a haber episodio de lucha libre cada 2 semanas, episodio del podcast cada 2 semanas, ¿no? Igual, esténse atentos porque hubieron unos cambios de planes, así que yo creo que estas 2 semanas van a ver este episodio de lucha libre que se sube este domingo 20. Luego va a haber otro que no les voy a espolear de qué va a ser, que se viene para el siguiente domingo, que me parece es domingo 27 si no mal recuerdo, domingo 27 de julio, este, que va a ser episodio tanto de lucha libre, va a ser episodio de lucha libre y el sábado 26 creo, sí, creo que sábado 26 se va a subir episodio del podcast, ¿no? El nuevo episodio. No, más bien al revés. El sábado 26 se sube episodio de Lucha Libre y el domingo 27 se va a subir el episodio del podcast, ¿vale? Así que espérenlo, sigan apoyando el proyecto. Quede claro que sí, voy a invitar a Zarco a este segmento también porque hay algunos temas que me gustaría que él escuchara. Así que sigan apoyando, sigan dando like, sigan disfrutando de este contenido que se hace completamente desde el corazón y se hace completamente con el único fin de entretenerlos y aparte de entretenerme a mí, ¿no? Así que muchas gracias por sintonizar el podcast de la doble Z y muchas gracias, muchas gracias por sintonizar la Z del wrestling. Saludos, bendiciones y nos veremos en un nuevo episodio. Espérenlo
y vivan la vida con cero miedo.